El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha propinado todo un varapalo a España con sus sentencias sobre los trabajadores interinos en la administración pública. El Alto Tribunal Europeo insiste en que estos empleados temporales deben convertirse en indefinidos, y estamos hablando de 1 millón de personas. Entre tanto, los precios siguen al alza en nuestro país. En mayo repuntaron 3 décimas. Con el gobierno de Pedro Sánchez, los precios han aumentado un 19% y la cesta de la compra es un 35% más cara. Y a todo esto estamos en el inicio de una guerra comercial entre Europa y China a cuenta de los aranceles a la importación de coches eléctricos. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. El Tribunal de Justicia Europeo no cede un ápice. Considera que las administraciones públicas españolas han mantenido y mantienen una actitud abusiva con sus trabajadores temporales. En España, la temporalidad en el sector público alcanza el 30% del total. En el sector privado está en el 15%. En nuestro país hay 1 millón de interinos. El Alto Tribunal Europeo se reafirma en la conversión de estos trabajadores interinos en indefinidos y reclama a nuestro país que introduzca reformas en la contratación. Los abogados de los afectados, como Javier Arauz, reclaman al gobierno que se aplique la sentencia cuanto antes. Lo que tiene que hacer como he dicho anteriormente, el legislador, y en este caso el Ejecutivo, es paralizar, como lo he dicho, la Ley 20/2021, estabilizar a todo el personal, cumplir con el derecho comunitario de una vez, que llevamos 24 años sin cumplir con él, y esto es un acto de justicia, insisto, no es un privilegio, no estamos reconociendo a los interinos una prebenda, le estamos dando un regalo. El ministro de la Función Pública, José Luis Escrivá, afirma que ya se están afrontando los problemas de la temporalidad. El gobierno ya tiene una ley y en esa ley ya nos anticipamos a abordar de una forma decisiva el problema de la temporalidad y está teniendo resultados, yo diría, extraordinarios. Tenemos un objetivo de regularizaciones, lo vamos a cumplir este año ampliamente, ¿no? Pero los sindicatos no están de acuerdo con el ministro, consideran insuficiente la vía Escrivá, reclaman que se aplique la sentencia europea cuanto antes y que la temporalidad en el empleo público no supere el 8%. Una visión más profunda. Javier Ramón, abogado de Ansity, una de las asociaciones de trabajadores interinos de España y socio de Derecho Público de BDO Abogados. Muchas gracias por estar con nosotros en La Mirada Económica. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y darme esta oportunidad de poder hablar a través de vuestro medio. Bueno, el Tribunal de Justicia Europeo insiste en que España debe hacer indefinidos a los empleados públicos interinos que lleven varios años en esa situación laboral, ¿no? Efectivamente. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ratificado ya una doctrina que había recogido en otra sentencia anterior de este mismo año, del mes de febrero. Es verdad que vinculado a los empleados laborales de la administración pública, en este caso la ha ratificado con relación a los funcionarios interinos. Y efectivamente el Tribunal de Justicia es claro en cuanto a que una situación de abuso en la contratación temporal de este tipo de funcionarios. Se cuenta que hay algunos de ellos que llevan 30 años trabajando para la Administración de forma continuada. Pues una situación como esta debe conllevar, por lo menos, o como medida para paliarla, es una conversión de una relación temporal a una relación indefinida. ¿Cuántos interinos hay en España? ¿Cuántos trabajadores están en esta situación? Alrededor, en los últimos, la estadística última de la EPA del año 23 hablaba de más de 1 millón de funcionarios interinos. ¿Y dónde hay más? ¿En la administración local? ¿En la autonómica? Pues la verdad que es un tema generalizado a nivel de tanto a la administración local como a la administración autonómica como a la administración general del Estado. O sea, digamos que los colectivos donde más se ve este tema es en docencia, hay muchísimo funcionario interino, en sanidad hay muchísimo personal estatutario interino también,
En justicia también hay mucho funcionario interino. En el caso de ANSITI, que son los secretarios de habilitación nacional que cumplen servicios en los ayuntamientos, también el número es tremendo. Es decir, es algo muy generalizado ¿Y por qué, a nivel... y por qué se llegó a esta Sí. situación? Porque no estamos hablando de 4 trabajadores, estamos hablando de más de 1 millón de trabajadores y en España hay 3 millones de empleados públicos. Es decir, estamos hablando que 1/3 de los empleados públicos de España están en una situación de interinidad. ¿A quién le podemos achacar esta responsabilidad? Pues fíjese, en principio la figura del funcionario interino está contemplada en el ordenamiento jurídico como una figura para cubrir una situación de urgencia y de necesidad, es decir, cualquier vacante que se pueda producir de un funcionario de carrera que por una cuestión puntual o excepcional, pues ese funcionario de carrera no pueda cubrir esa plaza, pues entonces para eso está prevista la figura del funcionario interino. ¿Qué ha ocurrido con esto? Que evidentemente ha habido una malversión de lo que es realmente la finalidad del funcionario interino. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las plazas que cubren los funcionarios interinos son plazas que o bien no quieren los funcionarios de carrera, que una vez que sacan su oposición o su proceso selectivo, pues tienen excedencias, las plazas que se les ofertan pues no les convencen. Entonces, esto significa que al final la administración usa de este tipo de personal para todo este tipo de situaciones. Hay mucho funcionario o empleado público que está en servicios especiales porque se está dedicando a la política o a otro tipo de cosas, y al final, o porque se crean plazas y luego esas plazas no se cubren en los procesos selectivos, y al final se abusa de una forma generalizada de una figura que está prevista para cubrir una situación de excepcionalidad y de temporalidad, y ya a partir de ahí, pues sine die, ¿no? Como le digo, hay casos en los que hay gente que lleva trabajando para la administración más de 30 años. Pero y es interino. el Tribunal Supremo ya se posicionó con la primera sentencia del Alto Tribunal Europeo y alegó el Supremo español que no se puede equiparar la situación de un interino con la de un funcionario que ha superado diversas pruebas, ¿no? Para medir su capacidad, sus habilidades, como por ejemplo que ha superado posiciones. Por lo tanto, aquí la gran pregunta es ¿cómo se va a acatar en España la sentencia por parte de los tribunales españoles? Y al final esto, en la práctica, ¿qué va a ocurrir? Pues buenísima pregunta, como todas por otra parte. Vamos a ver. Ahí está el kit de la cuestión. Vamos a ver, estas reclamaciones, o sea, los procedimientos judiciales que han dado lugar a los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tanto en la sentencia del pasado 22 de febrero como esta que se publicó en el día de ayer, son procedimientos o reclamaciones que se realizan por funcionarios interinos o empleados laborales, en este caso, esta última sentencia, funcionario interino, o dos funcionarios interinos que plantearon su procedimiento ante un juzgado de lo contencioso administrativo de Barcelona, en los que lo que se pide o lo que se puede pedir es que su relación laboral se convierta en una relación de temporal a una relación indefinida. Esto no significa que ese funcionario interino que pasa a esa situación de trabajador indefinido o con la administración empleadora se convierta en un funcionario de carrera, que ese es el matiz que yo creo que está distorsionando un poco el entendimiento generalizado y también el de los propios tribunales en España. Es decir, al final, si a un funcionario interino, fíjese que, en definitiva, para que haga el término de comparación, si estos funcionarios interinos, como los casos que llevan 30 o 25 años trabajando para la administración, estuvieran trabajando para un empleador privado, estaría fuera de lugar. Nadie ni tan siquiera se lo plantea. De hecho, hay un artículo dentro del Estatuto de los Trabajadores, que es el artículo 15, que prevé que en esos casos, o sea, a ese trabajador hay que hacerle indefinido. Sin embargo, cuando su empleador es la administración pública, cuando además ese trabajador está ejerciendo funciones públicas, porque está haciendo un servicio público, porque si no estuviera él haciendo ese servicio, nadie lo haría. Pues bien, sin embargo, en ese caso ya se plantea, dice, no, es que este señor no ha pasado un proceso selectivo, pero es que realmente eso no es lo que, no se les está pidiendo que se les conviertan en funcionarios de carrera, sino que su relación se convierta de temporal a indefinida, que luego se les dé una categorización distinta, lógicamente, desde mi punto de vista, al del funcionario de carrera, por supuesto, en cuanto a mayor o menores derechos, efectos de plazas, traslados, pero en definitiva eso es de lo que se trata. Ya. Entonces,
Luego será el legislador el que tenga que articular de alguna manera, como digo, cuál es la situación concreta que vayan a tener esos trabajadores. La vía abierta por el gobierno de Pedro Sánchez de transformar de convertir parte de los interinos en fijos, en indefinidos. ¿Esa fórmula ha funcionado o ha sido superada por la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo? Vamos a ver, es que el gobierno de Pedro Sánchez no ha adoptado ninguna medida para transformar a los funcionarios interinos en fijos. Eso no es así. El gobierno de Pedro Sánchez publicó una ley a finales de diciembre del año 21 en la que lo que se estableció fue un proceso de estabilización para reducir la temporalidad en el empleo público, y a partir de ahí lo que se hizo fue abrir un macroproceso selectivo en todas las administraciones públicas. Todas tenían la obligación de acabarlas a una determinada fecha, pero no es una ley en la que lo que se está previendo es convertir al funcionario interino en estabilizarlo en funcionario de carrera, porque además lo que prevé ese texto normativo es que cualquier persona se pueda presentar a ese proceso selectivo. Entonces, esa ley no ha tenido como efecto, ni tan siquiera como finalidad, convertir a los funcionarios interinos en funcionarios de carrera. Es más, la sentencia que se dictó en el día de ayer pone en jaque absolutamente esa ley como medida incluso de estabilización para los funcionarios interinos. No ha habido ninguna medida por parte del gobierno de Pedro Sánchez para paliar la situación del funcionario interino que se encuentra en situación de abuso. Ninguna. Pues Javier Ramón, abogado de ANSITI, una de las asociaciones de trabajadores interinos y socio del Derecho Público de BDO Abogados. Muchas gracias por estar con nosotros en La Mirada Económica. Pues muchas gracias a ustedes, de verdad. Gracias. La Mirada Económica. Los precios no aflojan el dogal, repuntan de nuevo. Desde febrero, en España, la inflación ha elegido la vía ascendente. En mayo fueron 3 décimas más, al 3,6%. Esta vez la clave está en la electricidad. En los últimos 12 meses se ha encarecido un 14%. Los alimentos se han moderado 3 décimas, pero es que la inflación alimentaria en España sigue siendo de las más altas, del 4,4%, lo cual golpea directamente, como señala desde la OCU Iliana Izberniceanu, a la cesta de la compra. La cesta básica de la compra, según nuestros estudios, ha subido un 38% en los 3 últimos años. Esto supone una importante caída en la capacidad de compra de los consumidores y usuarios en su presupuesto, que afecta sobre todo siempre a los consumidores vulnerables que tienen muchas dificultades para tener una alimentación básica y saludable. Claro que por primera vez en años baja el precio del aceite de oliva, lo cual es una sorpresa, que no estamos acostumbrados a estas cosas. Cae un 2%, pero es que el aceite de oliva tiene unos precios que están hirviendo. Pues en el último año, el litro de aceite de oliva, del oro verde, subieron un 63%. Un 63% se ha encarecido en un año el precio del aceite de oliva. Otro frente para el encarecimiento de la vida está en la inflación en el sector servicios, como indica María Jesús Fernández de Funcas. También, en menor medida, el aumento de la inflación en mayo se ha debido al incremento de la misma en los servicios y más concretamente en los relacionados con el turismo, como hoteles, paquetes turísticos y viajes en avión. Y lo más destacable del resultado de mayo es precisamente esto, la persistencia de elevadas presiones inflacionistas en estos servicios concretos, muy ligado todo ello al crecimiento en la llegada de turistas. Y ojo, va a ser muy difícil que bajen los precios en el turismo, en la hostelería, en los alojamientos, cuando se espera un récord de visitantes extranjeros para este verano. España es líder indiscutible en turismo y algunas proyecciones apuntan que puede llegar a los 110 millones de turistas extranjeros en 2040. Una barbaridad. Aunque desde el BBVA Research se habla ya de desaceleración en el turismo para el año que viene. Vamos, que no va a crecer con la fuerza que ha crecido en este año. Rafael Domènech también apunta a otra debilidad que también preocupa, la debilidad en la inversión. Bueno, que nos preocupa, ¿no? Y que de alguna manera pues explica esta desaceleración esperada hacia adelante, es que la inversión sigue continuando, la inversión sigue viéndose lastrada
entre otras razones, por la incertidumbre regulatoria, ¿no? Esto afecta a la inversión en equipos de transporte y afecta también a la inversión en vivienda, ¿no? La empresa. En el mundo de la empresa, las grandes multinacionales del automóvil temen el inicio de una guerra comercial con China, que no es enemigo pequeño. Este es el parecer de gigantes alemanes como Volkswagen, BMW o del conglomerado franco-italiano Stellantis. Temen que la propuesta de la Comisión Europea de introducir aranceles de hasta el 38% en la importación de coches eléctricos chinos termine siendo un boomerang. Algo parecido piensa el ministro de Industria, Jordi Hereu, aunque fíjense ustedes, su colega de gabinete, Teresa Rivera, está a favor de las nuevas tasas para compensar las ayudas públicas que reciben los fabricantes chinos. Debemos respaldar la propuesta de la Comisión, como obviamente también es nuestra obligación respaldar al conjunto de la industria del automóvil europeo y en particular la española. Quien importa también exporta y por tanto por eso digo que yo estoy en contra de las guerras comerciales. Una nueva contradicción en el gabinete. Pero además, en el universo del volante en España se enrarece aún más esta visión, este mundo de las cuatro ruedas, con la dimisión de Wayne Griffiths como presidente de la patronal de fabricantes. Griffiths, que es presidente de SEAT y de Cupra, acusa de inacción al gobierno de Pedro Sánchez. Vamos, que dice que hace poco para promover la movilidad eléctrica ante la ofensiva asiática. Fíjense, la mitad de las inversiones en baterías están ahora mismo en peligro. Y también está en peligro el empleo. El caso más evidente es lo que está ocurriendo en la Ford de Almusafes, donde se ha decidido despedir a un tercio de la plantilla, despedir a 1.600 trabajadores. Por cierto, un apunte aledaño. La guerra comercial con China puede provocar daños colaterales en otros sectores, más allá del automóvil, como por ejemplo en la industria cárnica. Y es que España es uno de los mayores exportadores de carne de cerdo a China. Metamorfosis. La metamorfosis económica avanza a velocidad inusitada. Apple, el gigante Apple, que se había quedado descolgada con la IA, al final ha dado la campanada al firmar un acuerdo con OpenAI para incorporar ChatGPT a sus teléfonos, al smartphone. Lo curioso de este acuerdo es que Apple no va a pagar ni $1 a OpenAI por su producto. Y ya saben, cuando algo no cuesta dinero, hay que sospechar. Siempre puede haber algo detrás. En cambio, donde hay mucho dinero, pero muchísimo, es en la retribución a Elon Musk. La Junta de Accionistas de Tesla ha respaldado una remuneración de $45.000 millones a este ejecutivo, entre efectivo, bonus y acciones. El problema es que una votación similar a esta se encuentra bloqueada por un juzgado de Delaware desde 2018. Pues es todo. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros aquí en La Mirada Económica de Onda Cero.es. Un abrazo. La Mirada Económica. Ignacio Rodríguez Burgos.